Muy buenas noches. No nos encontramos hoy en el plató donde habitualmente hacemos este programa, el Cara a Cara. Hoy nos hemos trasladado hasta Bruselas. Nos encontramos en el hemiciclo del Parlamento Europeo. La Cámara Europea ha decidido esta semana no abrir una investigación interna sobre el intento de soborno por parte de un falso grupo de presión al eurodiputado navarro del Partido Popular, Pablo Zalba. No corresponde al Parlamento Europeo, según se ha explicado esta misma semana, sino a las autoridades nacionales estudiar las pruebas reveladas por el Sunday Times para decidir si ven indicios de delito. Estamos aquí, estamos en el Parlamento Europeo donde nos ha recibido Pablo Zalba. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Roberto, bastante bien podemos decir. Gracias por habernos atendido, gracias por recibirnos en el lugar donde trabajas, el lugar donde hemos sentido también el refrendo por parte de todos los compañeros. Vamos a intentar, si te parece, aclarar lo que haya que aclarar y que puedas explicarte sin que haya de por medio interpretaciones, sino que tengas esta oportunidad, cosa que agradecemos. Gracias sobre todo por venir aquí, estar aquí y venir a visitar a mi lugar de trabajo. Es un placer recibiros. ¿Qué ha supuesto para ti personalmente este asunto? Personalmente, pues ha sido una semana difícil, como te puedes imaginar, pero también ha sido una semana gratificante porque me he dado cuenta de la cantidad de amigos que tengo, los buenos compañeros que tengo y el gran apoyo que tengo en mi partido. Por eso ha sido una mezcla de sentimientos, como te puedes imaginar, pero obviamente no niego que ha sido una semana difícil. Seguramente que hay muchos espectadores que se han quedado con la sensación de que algo turbio, algo que no se ha aclarado, que quizás hay quien asegura que se trata de poco transparente. Cuéntanos qué es lo que ocurrió, cuéntanos qué es lo que ha salido y si es habitual este tipo de reuniones con lobbies, con grupos de presión, con empresas, etcétera, para sacar adelante la legislación de la Unión Europea. Bueno, son muchas preguntas a la vez. ¿Son habituales estas reuniones? No solo son habituales, son obligatorias. Nuestra obligación es reunirnos con representantes de sectores empresariales, representantes sindicales, representantes de asociaciones de consumidores e incluso ONGs. Aquí visitamos, nos visitan, nos reunimos con toda clase de representantes de la sociedad europea. Es nuestra obligación escucharles y yo creo que es la obligación de todos los políticos a su nivel. Obviamente mi nivel es el nivel europeo, pero el Ayuntamiento de Pamplona se reúne habitualmente con representantes de los hosteleros, lo hemos visto estos días con la polémica de las publicidad en las sillas. El Gobierno de Navarra y el Parlamento de Navarra se reúne con representantes de fotovoltaicas, por ejemplo, porque es un asunto que interesa a los navarros, y yo me reúno con representantes europeos, insisto, de empresas del mundo financiero, sindicatos, ONGs y asociaciones de consumidores y todos aquellos partes que están implicadas en el informe que corresponda en ese momento. En este caso, ¿cómo fue? ¿Cuál fue el primer contacto? Ellos ¿Cómo se ponen en contacto contigo? Bueno, habitualmente mandan un correo electrónico que lo filtran nuestros asistentes, me reúno con ellos, me dicen que representan a un servicio financiero londinense de la City de Inglaterra y que tienen una inquietud con uno de los informes del cual yo soy responsable del Partido Popular. Es un informe similar al de garantía de depósitos, pero de garantía de inversiones, es decir, garantiza a los pequeños inversores una inversión que está por determinar la cantidad en caso de fraude de los gestores. Para este informe me reúno con estos falsos representantes de la industria financiera, me reúno también con otros representantes, como pueden ser asociaciones de usuarios que también están muy implicados. Es un informe que está muy apoyado por las asociaciones de usuarios y con otra clase de partes implicadas. En este caso, nos proponen dos enmiendas. Una de ellas, tras debatirla internamente en el grupo, se rechaza de plano porque creemos que no enriquece el informe de ninguna manera, creemos que no favorece ni a una parte ni a la otra y nos debatimos otra segunda enmienda. Esta segunda enmienda nos parece mucho más razonable, incluso tras debatirla internamente en el grupo y con ellos, nos parece una enmienda que realmente enriquece el informe. Es una enmienda un poco complejo de explicar, pero bueno, las condiciones de la indemnización de este informe, según el informe inicial, se deben publicar solo en Internet.
Y con esta enmienda que nos sugieren incorporar, se puede también hacer en papel. Con lo cual, en primer lugar, rellena una laguna legal que había, porque puede haber una empresa que no tenga página web o no quiera tener página web, con lo cual el usuario, ¿cómo iba a obtener información de las condiciones? No había manera, si la directiva preveía solo que estuviera en Internet. Con lo cual damos la posibilidad de que esté también en papel, que es algo también muy recomendado por las asociaciones de usuarios, que esté en papel. Con lo cual nos parece una enmienda razonable, enriquece el informe y no lo decimos solo el Partido Popular, los asesores que debatimos la enmienda, sino también la comisión donde se vota, que se vota con inmensa mayoría. O sea que hay unanimidad en ese plano, no hay ninguna duda, que la enmienda es realmente positiva y aporta al informe un grado, digamos, de más credibilidad, con lo cual eso hay unanimidad, no solo lo digo yo, lo dice el Partido Popular y lo dice también la comisión que se vota, en la comisión correspondiente en la que se vota. Y recordemos que el Partido Popular no tiene mayoría absoluta, con lo cual esa enmienda sale adelante con el apoyo de al menos otro grupo importante. No le podemos decir cuál porque se votó a mano alzada. Con lo cual era el apoyo de todos. Efectivamente. Sobre todo del grupo. No fue una decisión que tú tomaste de forma personal. En absoluto. Pero ¿trasladaste al grupo cómo había sido ese proceso? Bueno, ellos todas las conversaciones tal cual habían sido. Ellos me ofrecen dinero, yo lo rechazo de plano, yo lo rechazo. Tenemos que recordar que esto es una trampa. O sea, no es un representante del sector financiero que viene y te hace una propuesta más o menos decente, es una trampa, con lo cual utilizan todas las argucias para intentar que sea algo natural. Yo lo rechazo, no acepto el dinero, no acepto un puesto en ningún consejo de administración y en todo momento actúo de acuerdo a las normas de procedimiento del Parlamento Europeo. Y no solo lo digo yo, sino lo dicen también los impulsores de la trampa, que fue el diario británico The Sunday Times. Vale, pero hay un momento en ese vídeo, en esa cámara oculta, en el que, al parecer, y según la traducción, según esa grabación, dices que si no te hacen ir a las elecciones locales, te sumarás al grupo de asesores, pero que necesitabas más tiempo. ¿Eso qué es? ¿Eso es aceptar o no es aceptar? Mire usted, por una parte, me remito otra vez a lo que dice el Sunday Times, que yo en un momento acepté dinero, acepté incorporarme a ningún consejo de administración y en todo momento seguí las normas de procedimiento del Parlamento Europeo. Eso que quede claro. Dicho lo cual, como le he dicho anteriormente, en todo momento intentan insistir. Es una trampa, ellos en todo momento insisten. Yo les digo, recuerdo en alguna parte de la conversación, que yo no tengo tiempo, que yo he estado centrado en mi trabajo aquí en el Parlamento y en mi trabajo también en mi circunscripción, en Navarra, en Pamplona, y ellos insisten, no, que no le quita tiempo, que son 4, que son 6 reuniones al año, que no. Yo les digo, de verdad, que no tengo tiempo. Y de una manera educada, de una manera cortés, de quitármelos de encima, oiga, por favor, que yo igual voy a ser candidato en las elecciones autonómicas de España y igual ni puedo incorporarme porque igual ni estoy aquí, igual no estoy aquí en el Parlamento Europeo. Y en ese momento todos sabemos que ya teníamos candidato a la presidencia del Gobierno de Navarra, que era Santiago Cervera. Pero insisto una vez más, también tenemos que ser conscientes, pero tenemos que ser conscientes que no son todas las conversaciones, son partes del vídeo cortadas. Que es una de las cuestiones que a mí me duele, que el periódico no ha sacado en ningún momento todas las cintas. El periódico ha sacado unos cortes, ha establecido unas dudas y en ningún momento el periódico ha dicho en ese artículo que yo acepté dinero, que yo acepté un puesto o que yo incurrí en alguna actividad. En ningún momento lo hice. En cambio, ponen los vídeos para a ver si siembra alguna duda. Y a mí es una de las cosas que más me ha dolido. A mí, Roberto, es una de las cosas que más me ha dolido. ¿Por qué no ha sacado los vídeos completos el periódico? ¿Fue suficiente esa aclaración que hizo el Sunday Times precisamente con ese asunto, con el que no aceptó dinero? Hombre, fue suficiente. Es que no podía decir otra cosa. Es que si no hubiera incurrido en un delito. Si el Sunday Times dice que yo he aceptado dinero cuando es rotundamente falso, pues lo primero que tendría que hacer es probarlo. Y como no lo puede probar, yo les hubiera demandado. O sea, suficiente. A mí me parece que el Sunday Times no ha actuado correctamente. Yo creo que ese no es el periodismo que se debe
realizar. Yo creo que gracias a Dios en España los profesionales del periodismo no suelen hacer ese tipo de trucos o artimañas. Tenemos que tener en cuenta que primero me engañaron porque suplantaron la personalidad de alguien, rozaron la ilegalidad, porque según dicen todos los expertos, yo no soy jurista, rozaron toda la ilegalidad para intentar que yo cayera en una trampa. No caí en esa trampa y luego ellos han querido sembrar dudas para vender periódicos y que haya noticia. O sea, el objetivo de sembrar esas dudas no es otro que vender periódicos, porque insisto, si ellos ponen todos los vídeos, saben que no hay noticia. De todas maneras, estamos en el Parlamento, nosotros hemos visto las medidas de seguridad que hay aquí, las estrictas medidas de seguridad. ¿Cómo es posible que pueda acceder esta gente, que hagan incluso aquí dentro una cámara oculta y sobre todo, en qué punto o no se comprueba que realmente las personas que han solicitado una reunión contigo son precisamente de ese sector, de esa empresa, etcétera? Hombre, yo es una cuestión que yo tengo buena fe, yo soy una persona confiada y yo si estoy aquí contigo, Roberto, supongo que eres Roberto Cámara, como me has dicho, y que eres periodista. Yo no suelo pensar que la persona que viene a visitarme, yo tengo decenas de reuniones todos los meses, yo no pienso que las personas que vienen no son las que dicen ser. No lo sabemos. Medidas de seguridad, por supuesto que hay medidas de seguridad. Yo no soy responsable de las medidas de seguridad, pero por ejemplo, hace poco al rey de España se le gastó una broma y un periodista haciéndose pasar, si no recuerdo mal, con Artur Mas, pues consiguió hablar con el rey de España. Pues te puedes imaginar que yo, comparativamente hablando, soy un humilde diputado y si han conseguido llegar al rey haciéndose pasar por Artur Mas, pues una consultora o un representante de diversos sectores ingleses, pues lo tienen fácilmente para llegar a nosotros. Se han reunido, según ellos, con, no sé, algunos medios dicen 14, otros con 60 diputados. ¿No sentiste que estaba siendo víctima de un intento de soborno? Que a uno le ofrezcan dinero por modificar una ley, eso claramente tiene un nombre. Yo es que tenía tan claro que no iba a aceptar, pero tan claro, Roberto, que en ningún momento pensé que podía ser un soborno. Yo también te digo, ellos utilizaron sus sugerencias, no dijeron oficialmente te doy X por modificar la ley, porque insisto que ellos son unos periodistas que se hace pasar por falsos representantes de la industria financiera inglesa y usan toda clase de artimañas, sugerencias, etcétera. Yo la verdad, insisto, como tenía tan claro en todo momento que no iba a aceptar, pues en ningún momento fui consciente de que ellos estaban incurriendo en algo que no era correcto. Cuando le llamó alguien del Sunday Times para decirle que iban a publicar eso, ¿qué fue lo primero que pensó? Bueno, por una parte tranquilidad, porque yo sabía que no había hecho nada incorrecto desde el punto de vista de que no había aceptado dinero. Yo tenía tan claro que no había aceptado nada que desde ese punto de vista estaba tranquilo. Tenía cierto nerviosismo por si podían ellos manipular, hacer alguna manipulación de los vídeos, pero bueno, yo suponía que podía defenderme pidiendo todos los vídeos. Que sepas, Roberto, que he intentado pedir los vídeos, no nos las han querido enviar, se han negado en rotundo a enviarnos los vídeos, con lo cual tampoco fui consciente de la trascendencia que podía tener por eso precisamente, porque yo estaba tranquilo, con la conciencia tranquila, como estoy con la conciencia tranquila, entonces no era consciente de la magnitud de los hechos en ese momento. Yo pensaba incluso que no lo iban a publicar, porque publicaron la semana anterior que 3 eurodiputados habían aceptado dinero y habían aceptado grandes sumas de dinero. Como no era mi caso, no era consciente de que podía ser publicado, la verdad. ¿Y puede existir la mínima duda de que este tipo de reuniones, no digo ya de prácticas, pero sí que este tipo de reuniones puedan ser tan habituales que ya uno lo ve tan normal, viene aquí a 3.000 kilómetros de casa, en el que se pueda llegar a perder en un momento la perspectiva? Bueno, las reuniones no es que sean habituales, insisto que son obligatorias y a nivel político yo creo que son obligatorias a todos los niveles. Te he dado antes el ejemplo de Pamplona, que se reúnen con la Asociación de Hostelería. En el caso del Gobierno de Navarra, pues cada vez que vas a redactar una nueva ley es normal y habitual que te reúnas con las partes implicadas, les escuches y luego hagas lo que es correcto.
Y en el caso europeo lo mismo. En el caso europeo lo mismo. Insisto, no te reúnes solo con representantes empresariales o representantes del sector financiero. Te reúnes con asociaciones de usuarios, te reúnes con ONGs. Yo me he reunido con ONGs para escuchar su criterio a la hora de incluir o no incluir enmiendas. Yo creo que eso enriquece los informes y al final mejora la legislación en este trámite parlamentario que es el Parlamento Europeo. Pablo, honestamente, ¿te arrepientes de algo? Me arrepiento de ser seguramente excesivamente educado. Me arrepiento de ser quizá demasiado cortés. Me arrepiento de haber sido demasiado cercano, incluso. Y me da miedo volverme excesivamente desconfiado. Obviamente esto ha sido una lección y yo soy una persona, me considero una persona muy buena persona, me considero una persona cercana, me considero una persona honesta, me considero una persona que confía en la gente. Y ahora lo que me da miedo que tras esta semana, que como te he dicho al principio ha sido dura, me vuelva una persona desconfiada, que no me fíe de nadie. Y no me gustaría, pero sí te arrepientes, obviamente, de algunas cosas. Tal vez tenías que haber sido más contundente con ellos, como sugirió Santiago Cervera el miércoles. Probablemente tenía que haber sido más contundente con ellos, pero yo insisto que no era una situación normal. No era alguien que te estaba ofreciendo dinero, era alguien que te estaba tendiendo una trampa. Es un matiz diferente que yo creo que los espectadores tienen que conocer. ¿Y a quienes siguen pidiendo tu dimisión? ¿Qué les dices? Yo creo que ya, hasta donde yo sé, casi nadie pide mi dimisión. Bueno, estamos a 2 meses de las elecciones, es parte del juego político que alguien pida la dimisión por algo. Yo creo que en este caso no procede, porque insisto que yo no he aceptado dinero, yo en todo momento he seguido el procedimiento que marca el Parlamento Europeo, y no solo lo digo yo, sino que lo dice también el Sunday Times, que es el periódico que ha tendido la trampa. Con lo cual, yo no veo ningún razonamiento para dimitir por este asunto. Y las palabras también de Santiago, que ha sido contundente, desde luego, con tu actitud de haber realizado una mala práctica. Bueno, que la práctica era mejorable, nadie lo niega. Yo he reconocido en todo momento que podía haber actuado de otra manera, pero he actuado como he actuado. Y insisto en la cuestión de la trampa. Esto ha sido una trampa y no ha sido una circunstancia habitual. Esto es una conversación que estamos teniendo tú y yo. Pero tú no me estás tendiendo aquí una trampa, o yo te estoy tendiendo una trampa. Solamente tú eres Roberto Cámara y yo soy Pablo preguntar. Zalba. No estamos suplantando la identidad de nadie. Pero bueno, yo hago autocrítica, como no puede ser de otra manera. Y yo creo que las personas que me quieren, las personas que me aprecian, seguramente me dicen la verdad y desde ese punto yo lo valoro y lo aprecio. ¿Y por tu cabeza no ha pasado estos días tirar la toalla y decir esto no merece la pena? Ha sido una semana dura, como te digo, Roberto. También ha sido una semana que he recibido muchos apoyos y que me he emocionado con muchos de esos apoyos. Y en ningún momento, y ha habido momentos duros, en ningún momento me he planteado tirar la toalla. Tirar la toalla sería reconocer que hice algo malo, y yo creo que nada más lejos de la realidad. Todo lo contrario, tratando de trabajar día a día y tratando de llevar lo más normal posible todo esto. Pero en absoluto, tirar la toalla no lo he pensado en ningún momento. ¿Crees que la transparencia por parte de todos, de los eurodiputados, de los parlamentarios forales, de los concejales de ayuntamientos, quizás la política con situaciones comprometidas pueda ser realmente la perjudicada y con ello también nuestro día a día, el de los ciudadanos? Quizás debiera haber más transparencia por parte de todos los políticos, también por ti. Yo creo que todo es susceptible de mejorar. Yo creo que puedo mejorar, no tengo ninguna duda. Yo creo que desde ese punto de vista hago autocrítica, pero yo creo que también hay que analizar la buena praxis de estos periodistas del Sunday Times, que ha rozado la ilegalidad. Incluso según algunos países, actos que hicieron eran ilegales, y yo creo que también hay que hacer una valoración de esos hechos. Si es correcto también hacer ese tipo de artimañas para intentar desprestigiar una institución como es el Parlamento Europeo. Que también seamos realistas, parte de esto es el juego británico, el juego de los medios de comunicación británicos en desprestigiar el Parlamento Europeo. Pero también
contar las cosas, ¿no? Sobre todo de las instituciones y de los representantes de los ciudadanos. Y yo creo que es la obligación de los periodistas, contar la realidad, contar lo que ocurre y denunciar lo que creen que hay que denunciar. Eso, vamos, yo estoy completamente de acuerdo. No podía ser de otra manera. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? A seguir trabajando, Roberto, a seguir trabajando. ¿En qué estás trabajando? Ahora, pues en el informe este que les hemos dicho, el de compensación de inversiones, estoy traduciendo literalmente del inglés, que aquí nuestra lengua diaria normalmente es inglés. La semana que viene voy a estar un poco out porque me opero de la rodilla, que la tengo rota, como sabes, y a seguir trabajando y a seguir defendiendo los intereses de los navarros y los intereses de los españoles. Eso lo tengo clarísimo, vamos, no tengo ninguna duda. El estar aquí fuera de los medios de Navarra, que quizás estos días hemos podido profundizar más en el asunto, va a ayudar. Va a ayudar a, por ejemplo, seguir hablando de Libia, hablar de Gibraltar, que quiero que hablemos en esta última parte de la entrevista también. Bueno, hoy con Internet yo creo que a uno no se le escapa nada que sale publicado, no solo en Navarra, sino en el resto del mundo, con lo cual conectado con Navarra he estado continuamente, como te puedes imaginar. Ahora a seguir trabajando y a seguir comentando otros temas, como bien dices. ¿Con autoridad seguimos hablando entonces? Con autoridad. Pues con autoridad de europarlamentario sí que me gustaría que valoráramos la visita del príncipe de Gales que esta semana se producía a nuestro país y esas palabras del príncipe de Asturias, del príncipe Felipe, en el que animaba a continuar con el tema de Gibraltar. ¿Cómo se ve Gibraltar en el Parlamento Europeo? Bueno, Gibraltar no es un tema que se trate, o desde que soy yo eurodiputado, no es un tema que se haya tratado aquí en la Eurocámara. Hay un diputado inglés que lleva un pin de Free Gibraltar y es las únicas noticias de Gibraltar que tenemos. Dicho lo cual, la verdad, y si soy sincero, a mí no son unas declaraciones que creo que debe hacer un príncipe, es una opinión personal, Roberto. Yo creo que es un tema que tiene que ser tratado a nivel intergubernamental. Yo no creo que las casas reales españolas e inglesas deban tratar esos temas. Pero bueno, dicho lo cual, yo creo que Gibraltar merece una solución y merece una solución cuanto antes. Es algo completamente anticuado en el pleno siglo XXI que exista una colonia en Europa. O sea, yo creo que desde ese punto de vista no tiene explicación alguna y yo creo que habría que intentar llegar a una solución a ese respecto. Seguiremos hablando próximamente, en las próximas semanas, de la crisis económica, porque desde luego la situación no parece que vaya a mejorar en los próximos meses. Supongo que habrá muchos asuntos que afecten a nuestro país, ahora que tanto se está cuestionando también, y parece que se empieza a cuestionar de una forma más importante el rescate de Portugal, algo que tenemos muy cerca de casa y que hace también tener sospechas de cómo puede responder España, ¿no?, a los próximos meses. ¿Qué decisiones se pueden tomar en los próximos meses aquí que nos puedan afectar o se van a seguir tomando en España por parte del gobierno Zapatero? Bueno, son muchas preguntas en una, Roberto. ¿Decisiones del gobierno de Zapatero? Es evidente que el gobierno de Zapatero está tomando decisiones según le manda Europa. Desde el Partido Popular se le instó en el Congreso de los Diputados a que hubiera una ley de estabilidad presupuestaria, él la denegó y cuando se la han exigido en Europa es cuando la ha aceptado. O sea, desde ese punto de vista parece que el señor Zapatero solo escucha cuando hablan en Bruselas, no escucha cuando desde el Partido Popular le hacemos sugerencias y propuestas. Desde ese punto de vista, pues un poco de tristeza. Portugal, todos somos conscientes que está en una situación delicada. Está en una situación francamente delicada. La deuda la está pagando a niveles prácticamente insostenibles, cercanos al bono basura, el 8%, y está sobre la mesa su posible rescate. Desde un punto de vista económico, para Portugal sería más beneficioso acudir a ese rescate porque se aseguraba pagar la deuda, las próximas emisiones de deuda, al 5%. Actualmente está pagando el 8%. ¿Qué ocurre? Que políticamente, internamente en el país, es una decisión muy dura admitir que hay que aceptar un rescate por parte de la Unión Europea. Y luego tiene su implicación en España. Bancos españoles, los dos principales bancos españoles, tienen, si no recuerdo mal, más de 80.000 millones de euros, 80.000 millones de euros de deuda soberana portuguesa. Esas son cifras muy importantes que podría, digamos, pues poner en problemas
a la economía española. Por tanto, vivimos momentos de incertidumbre, momentos difíciles que no sabemos cómo se van a desarrollar en los próximos meses o incluso en los próximos días. Insisto, está sobre la mesa el rescate de Portugal y los miedos son el efecto contagio a España. Parece que hay unanimidad que España no va a necesitar ese rescate, pero es evidente que un posible rescate a Portugal tendría consecuencias negativas en la economía española. Pablo Zalba, hemos terminado este rato de charla en el que has podido explicarte. Te agradecemos enormemente que nos hayas dedicado este tiempo aquí en Canal 6 y esperemos que los espectadores valoren tus palabras. Gracias, Roberto, gracias por venir aquí con tu equipo y ha sido un placer hablar con vosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Nosotros nos volvemos para casa para seguir contándoles el día a día en nuestra comunidad. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.